Y les presento mi segunda espada. Para mí la música se ha convertido en una herramienta para alcanzar a mucha gente y para alabar al Señor. Y pues ya me presentó el pastor, ya tengo 15 años aproximadamente de haber reconocido a mi Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. ¿Quién dice gloria a Dios? Y voy para 13 años que renuncié a esta agrupación para seguir y servir a Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A mí algo que me impactó muchísimo, bueno, primero déjeme hacer algún paréntesis. ¿Le gustó el grupo de alabanza? A mí me gustó mucho, tocan bastante bien y se ven bien entregados al Señor. Denle gloria a Dios por eso. La alabanza es una parte fundamental de nosotros, a eso venimos, a alabarle al Señor, amén. A glorificarlo a través de la alabanza, de la exaltación, de la adoración. A mí me ministraron y estuvo muy padre la alabanza y cuando la alabanza se manifiesta así como se manifestó ahorita, el Señor se pasea entre nosotros. La presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Yo conocí al Señor precisamente por esto que ustedes están haciendo, esos grupos de alcance, esos grupos de unidad, de intercesión. Y el pastor ahorita me hizo recordar algunas cosas y lo que la oración y la bienvenida, y cuando nos cantaron a mi esposa y a mí me hicieron recordar cuando pegaron este sticker también algunas cosas padrísimas que me pasaron cuando reconocí a Jesucristo en la iglesia donde yo lo reconocí. También me pusieron un sticker así. Yo fui invitado, voy a ser muy breve por la cuestión del tiempo y porque hay mucho que decir, ¿verdad que sí? Hablar de Dios nos pasaremos toda la eternidad, mejor dicho. De sus grandezas y maravillas, de sus prodigios, de sus proezas, vamos a platicar toda la eternidad. Todos los que nos vamos con el Señor desde ahorita y hasta siempre estaremos ahí con Él porque somos eternos. Los que estamos en Cristo Jesús no tenemos final. Vamos a estar con Él en todo, manifestando su grandeza de gloria en todo momento. ¿Ha leído usted el capítulo de Gálatas 5, el de las obras de la carne? Haga de cuenta que yo andaba así. En herejías, en orgías, en borracheras, en contiendas, en todo lo que dice ahí, menos homicidios. Pero el Señor tuvo misericordia de mi familia. Y a los primeros que alcanzó el Señor fue a mi concuño y a mi cuñada. Y ellos llevaban una vida más o menos bien, pero los alcanzó el Señor y mi concuño y yo convivíamos todas esas situaciones de las obras de la carne. Y él nos empezó a compartir junto con su esposa. La promesa del Señor se cumple: entra tú y toda tu casa será salva. Y ellos empezaron a invitar a nuestros hijos, en alguna ocasión invitaron a nuestros hijos a un retiro de jóvenes, a un tabernáculo. Yo le quiero pedir un favor antes de continuar. Cierre sus ojitos ahí en su lugar. Vamos a hacer una oración muy breve, poniendo una vez en manos del Señor este servicio. Señor, te damos gracias primeramente por este día que tú nos has permitido de amanecer, de vivir. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones que ya hemos recibido. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que hemos de recibir, no solamente este día, Señor, sino de hoy para siempre. Glorificamos tu santo nombre, mi Señor Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que fluyas tú entre nosotros, Señor, y que sobre todo abras mi boca, Señor. Que utilices mi voz, Padre, para que todo lo que se hable en este lugar sea de agrado a ti, sea edificación a tu pueblo. Y para que alguna persona, si no te ha conocido todavía, Señor, tú toques su corazón, Señor, y hoy abra su puerta, la puerta de su vida, la puerta de su mente, la puerta de su corazón, y permita la entrada a nuestro Señor Jesús, y Él haga la parte que le corresponde, que es salvarnos, sanarnos, liberarnos,
hacernos prevalecer en el pueblo de Dios y también prosperarnos, Señor. Ponemos en tus manos este servicio una vez más y te glorificamos con una ofrenda fuerte de aplauso, Señor. Amén. Esa ocasión que fueron invitados mis hijos al tabernáculo, yo no quería que fueran, pero mi esposa sí quería que fueran. Y ella tenía sus razones que al rato la van a escuchar. Al final de tanta insistencia, sí fueron mis hijos, pero una de las condiciones que nos pusieron es de que ellos iban por los hijos, por nuestros dos hijos, tenemos dos hijos, se llama Abraham e Itzel, y ellos fueron por nuestros hijos, pero la condición que nos ponían es que el domingo fuéramos por ellos a la iglesia, a su casa, a una hora, y si nos pasábamos esa hora, que fuéramos a la iglesia donde nosotros ya sabíamos que estaban. Ya habíamos pasado por ahí algunas ocasiones y ellos bien contentos, aquí nos congregamos, yo así, qué buena onda, felicidades. Yo no quería saber nada del Señor, no conocía a Dios y vivía yo en un mundo, pues ahora sí que vivía más bien en el mundo, ¿no? Buscando la fama, buscando la popularidad, haciendo dinero, viajando de un lado para otro, Estados Unidos, hoteles, avión, etcétera, 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 y en las drogas y en el alcoholismo, pero muy profundamente, muy enclavado. Entonces nos levantamos temprano. Yo sí quise ir temprano por mis hijos porque yo no tenía el mínimo interés de llegar a la iglesia. O sea, yo no quería acercarme ahí a la iglesia. Nos levantamos temprano, nos fuimos, tomamos nuestro carrito que teníamos en aquel entonces y sucedió algo muy, muy especial que después comprendí. Nosotros vivimos en Tlalnepantla, Estado de México. Ahí tienen ustedes su casa, la casa del Señor también, amén. Y para llegar a esta congregación o a esta casa, que es en la colonia, por ahí por el Estero, es de Churubusco, para no entrar en tanto detalle, ahí sobre la avenida Vallejo, haga de cuenta que íbamos custodiados, así literalmente. Yo iba manejando y enfrente de mí, no me acuerdo ni siquiera el orden, pero haga de cuenta que iba un autobús, un tráiler, otro camión y atrás de mí otro tráiler. Y yo me quería hacer para un lado para rebasarlos, para poderme salir de ahí, y no pude. Me aventé un buen ratote, no sé si conozca por ahí, pero yo creo, haciendo cuentas, soy como desde la Olivetti hasta más o menos La Raza, el Hospital de La Raza. Entonces nos aventamos un buen rato ahí, así encajonados, y yo estaba desesperado. Y ya total que en un momento ya me dejaron salir, ya salí de ahí, de esa custodia. Llegamos a la casa, ya sabíamos que no iban a estar en la casa, y nos fuimos a la iglesia donde ellos se congregaban. Llegamos a la iglesia y no había estacionamiento. Y usted sabe lo que es ser músico, artista, un tanto cuanto reconocido. Donde quiera te abren las puertas. No haces fila ni en las tortillas. En serio. Entonces yo llegué así y dije, ni estacionamiento tienen estos cuates, qué mala onda, ni ballet parking. Y llegué y pues buscamos un estacionamiento, me estacioné y todo, y ya. O sea, bajamos mi esposa y yo del carro, llegamos a la puerta y en la puerta estaban dos hermanas bien amables, ujieres con su efod. Yo no sabía ni qué onda, perdónenme la expresión. Y bien amables nos pasaban, y dicen, aquí hermano, bienvenido, buenos días, que no sé qué. Y nos pasaban hasta la parte trasera y más alta del lugar ese. Ya estaba lleno. Y estaba la música, estaba la alabanza, no me acuerdo ni qué tocaban, pero estaban ahí la alabanza. Pero había un ruidito muy extraño que me estaba como que lastimando el oído. Y era así como una retroalimentación, como un feedback. Y ese feedback me estaba lastimando. Entonces yo quería buscar la forma de decirle a los músicos que se les estaba haciendo. ¿Sí habéis escuchado cuando se vicia el micrófono? Así, sí, algo así por el estilo. Aquí pasa, ahí de todos lados pasa cuando están haciendo su prueba de audio. Entonces yo le quería decir a los músicos que le bajaran o que hicieran algo con su micrófono, pero no me hacían caso. Yo estaba bien clavado, o sea, así alabando al Señor a todo lo que daba, ¿no? Y el sonidito se iba y regresaba, se iba y regresaba.
Al final de cuando cambió la música, cambió a la adoración y empezaron, no hay nadie como tú. Y yo así, órale, ¿no? Y de repente todos cuando hicieron el cambio de música, algo pasó bien extraño, que bueno, a mí me cayó de extraño, yo creo que a ustedes ya no. Bueno, y a mí en aquel entonces me cayó de extraño. Estaban así todos así bien contentos y de repente haga de cuenta que dijeron, 1, 2, 3 y todos, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Y el sonidito iba y regresaba, iba y regresaba. Y de repente yo pensé, debe de tener un ingeniero de audio y deben tener un snake. Un snake es como ese cable que va para allá y que llega hasta la consola. Entonces busqué el snake y sí, efectivamente había un snake así, llegaba hasta mi extremo izquierdo más o menos. Y ahí estaba una cabina de audio y estaba, supongo un ingeniero de audio. Pero ¿qué cree que estaba haciendo? También estaba así. Yo dije, no, pues con razón. Cristianos no saben nada. Que llega uno en una postura muy egocéntrica y uno lleno de vanidad. Pero el sonido iba y regresaba, iba y regresaba, iba y regresaba. Y de repente, buscando la procedencia del sonido, me doy cuenta que a un ladito de la cabina de audio estaba un tipo tocando un cuerno de antílope, un shofar. ¿Los ha visto? ¿Los ha escuchado? En ese momento, cuando yo me di cuenta de dónde procedía el sonido, se me estremeció todo, así todo mi cuerpo, toda mi piel se me erizó así, hasta a veces chino, esa vez me hice base permanente ahí así. Me rebotaban los chinos, decía, no, en serio, fue como un shock eléctrico, en serio, así como un impacto tremendo. Y en ese momento yo sentí la mano de alguien tocando mi espalda. Pero fue en un momento que yo cerré los ojos nada más, así sentí la mano de alguien tocando mi espalda. Y yo me espanté porque yo estaba acostumbrado a que pues tenía algo de seguridad cuando íbamos a los eventos, nos cubrían, no nos dejaban acercar mucho a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando me tocaban mi espalda yo dije, me alarmé, dije, ¿quién me tocó la espalda? Y volteé para atrás y nadie, no había nadie. Y mi esposa y yo estábamos teniendo una relación tan afectiva en ese momento que le pregunté a mi esposa, ¿tú tocaste mi espalda? Y ella me dijo, yo ni te quiero ver. Nos llamó mi cuñada que estaban allá abajito y nos llamó, vénganse acá que tenemos su lugar. Bajamos y pues sí, escuché la prédica, así como que no me convenció mucho, la verdad, tengo que ser muy honesto con ustedes y con Dios. Y quedó así, ¿no? Pero nos empezaron a invitar, mi cuño y mi cuñada nos empezaron a invitar a los servicios de los sábados, que había administración para los esposos, para los matrimonios. Y pues íbamos ahí cada 15 días, cada semana, no sé cuánto tiempo realmente fuimos. Fue una etapa así como que yo andaba como medio disperso, no sé cómo decirlo. Mi esposa creo que se acuerda un poquito más de eso. Pero me acuerdo de una cosa que me sucedió. Eso no se me va a olvidar. Porque estábamos ahí en el curso para matrimonios. Y cuando terminaba el curso de matrimonios, la pareja que daba el curso nos decía, tómense de las manos, vamos a hacer guerra espiritual para reclamar al enemigo todo lo que nos ha robado de parte de nuestra familia. Y como decían guerra, yo decía, no, yo soy bueno para la guerra, venga la guerra, yo aquí me lo surto. Y empezaban a orar y que Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, y usted lo que usted ya sabe, ¿no? Empiezan a reprender y a atar, y yo así, y yo nada más sabía decir amén, y decían, atamos al enemigo, amén, y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Pero yo ya no quería regresar a ese lugar. Yo le dije a mi esposa, ya no quiero ir, mija. ¿Por qué? Porque termino bien molido, como si me hubieran pegado de veras. Así las costillas me dolían. Yo sé lo que es que te agarren así del cabello y que te hagan remolinos, porque yo me crié así entre la banda, ¿no? Y entre la banda sabemos que si te tienes que saber a defender, tienes que aprender a defenderte, y si no te agarran de barco, ¿sí o no? Amén.
Yo era bueno para la guerra, pero terminaba bien molido. Yo no sabía qué estaba pasando. Yo no quería regresar. Me dolían las espinillas como si me hubieran agarrado así puntapiés, así, literal. Yo no quería regresar. En una tarde de martes estaba yo así como Homero Simpson. Siempre lo digo así porque es la verdad. ¿Han visto a Homero Simpson que tiene su control remoto viendo la televisión, pero cambiándole a todos los canales y sin ver nada? Así estaba yo un martes, cambiándole así. Y estaba yo medio crudo porque había tocado sábado y domingo, entonces el martes todavía estaba yo crudo porque los lunes me la media curaba y era un alcoholismo tremendo, no era una copa, no eran 3 copas, era que agarraba la copa y me seguía hasta que me desmayaba de embriago. Y estaba así caminándole y mis hijos, mi hija ya había conocido a una iglesia muy cercana a la casa. Y mi hija y mi hijo, que son milagros del Señor, me invitaron a la congregación. Me dijeron: papá, vamos a la iglesia, que les vaya bien. No, papá, vamos a la iglesia, que Dios les bendiga. No, papá, te estamos invitando, vamos a la iglesia. Me insistieron tanto que me conmovieron y dije: vamos. Y ahí muy cerca de la casa y fuimos, ¿no? Yo me disfracé un poquito porque como soy hijo pródigo de Tlalnepantla, hijo predilecto, quiero decir, no quería que me reconocieran. Imagínense a Charlie Bostic entrando a una iglesia, que lo vieran sus fans. La mentalidad. Y ahí voy, ¿no? Y nos sentamos, mis hijos iban enfrente de una iglesia bastante grande y ellos iban así para enfrente. Y digo: no, aquí atrásito estamos bien. Y nos sentamos atrásito. Y estaba la alabanza. Nosotros ya conocíamos un poquito de la alabanza, de la adoración, porque ya habíamos ido varias veces a aquella iglesia. Entonces, sonaba bien bonito y había una atmósfera muy padre, muy, de veras, en serio, bien bonito. El Espíritu de Dios estaba paseando ahí, pero yo no sabía, no concebía, no conocía y pues me caía de extraño nada más, ¿no? Y de repente cambió a la adoración, y la adoración también bien bonita, ¿no? Bien padre. Y de repente entra un hermano, termina la adoración y entra un hermano con una Biblia así de traje y abre su Biblia ahí, dice en el libro de Malaquías, ¿no? Donde traer los diezmos a la alfolía y a pagar en mi casa, o lo que usted ya conoce, amén. Pero esa iglesia era muy grande y déjeme decirle una cosa, esa iglesia estaba en el centro de convenciones de Tlalnepantla y ese lugar yo lo ocupaba también para hacer tocadas de rock and roll, para hacer conciertos. Y ahí le caben exactamente 8,000 personas. En aquel entonces se cobraba entre 80 y 100 pesos la entrada. Pero para poder hacer un evento de ese tipo tenías que invertirle una buena lana para hacer pósters. Hacían 5,000, de 5,000 a 10,000 pósters, dependiendo la guerra de publicidad, etcétera, etcétera. De menos 60 bardas, que en aquel entonces costaban como 80 pesos cada barda, 60, 80 pesos, dependiendo del tamaño. Entonces era una inversión bastante fuerte. Entonces cuando yo vi que dijo el hermano que se subió a predicar de Malaquías y que dijo: vamos a levantar la ofrenda, y en cada hilera había una cubetita de esas como de 4 litros de la leche, de esas que se copa para la leche con azúcar, con su rendija de alcancía. Entonces, a ver, levantemos las ofrendas, y empezó a circular la cubetita. Obviamente yo no le eché, pero cuando empecé a ver que la ofrenda de la cubetita esa no sonaba, dije: de menos 20 pesos por cabeza. Y empecé: órale, qué buen negocio es esto. ¿Sabe por qué le platico esto? Porque casi es el general de toda la gente. La gente no conoce cómo es la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que diezmar, que tenemos que ofrendar, que nos tenemos que congregar. Y cuando llegamos por primera vez a una congregación, lo vemos todo así como que estamos a la expectativa de todo. ¿Qué está pasando? Mira, si hay buena feria, el pastor trae buen carro, y eso y esto, y la bodega, ¿cuánto costará la renta? Y etcétera, 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 etcétera. ¿Sí o no? Cuando no conoces a Dios es así. Total que la prédica empieza. Y el pastor, un pastor con una energía de parte de Dios. Yo era un tipo rebelde, yo era un tipo que había acorazado mi corazón por todas las heridas que yo había tenido en mi infancia y mi adolescencia. Yo
me había puesto un escudo aquí en mi corazón. Yo era una persona que no lloraba. Yo era una persona regia, dura, donde mis chicharrones eran los que tronaban. Yo era el manager de Banda Boste. Yo decía, vamos a ir a tal lado, vamos a tocar en tal lado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Yo le decía a los técnicos, tienes que llegar a tal hora. O sea, yo organizaba todo. Entonces, como que esa parte de que yo era la parte de así como de la organización del grupo, me daba cierta autoridad. Entonces yo me sentía el muy. Pero ese pastor empezó a hablar así muy enérgico de parte de Dios, empezó a hablar y empezó a decir cómo debemos de ser los verdaderos hombres. A ver, los hombres levanten la mano. Todos los hombres levanten la mano. Hermano, un testimonio. Es que le vas a la América, con razón. No es cierto, brother. Arriba las Chivas. Yo soy del rebaño sagrado. Amén. Y empieza la prédica y empieza a hablar a los hombres específicamente, a decir cómo debemos ser los verdaderos hombres delante de Dios, los verdaderos varones de Dios. Y cuando empezó a hablar de cómo debemos ser como hijos, me di cuenta que yo no cumplía con esa parte, de que yo no podía decirme que era buen hijo. Honra a tu padre y madre para que tus días sean largos y prósperos en la tierra que Dios te dio por heredad. No lo cumplía, porque yo no había sido buen hijo. O sea, mi papá lo había desafiado, yo había sido un chavo bien rebelde. Yo viví la desintegración familiar de mi papá y de mi mamá, viví su separación, viví con cierto abandono a partir de los 13 años. Yo me sentía solo, me sentía abandonado. Entonces yo, en el momento que empecé a agarrar vuelo, empecé a agarrar carrera, yo tenía un cierto rencor hacia mi padre por el abandono que nos había dado. A pesar de que fue muy amigo mío, yo en el fondo de mi corazón tenía algo que no me permitía establecer esa relación paternal con mi papá, o de padre a hijo, de hijo a padre. Entonces yo me di cuenta que no cumplía con esos requisitos. Cuando habló de cómo debes de ser como esposo, menos. Dice que dice la palabra literalmente que nosotros los hombres debemos de darle honor a la mujer, tratándola como al vaso más frágil. Yo no la trataba como al vaso más frágil, la trataba como un jarrito de Guadalajara. ¿Cómo debe ser un verdadero hombre para con sus hijos? Como padre. No cumplía con eso tampoco. Yo pensaba que llevando dinero a la casa, comprándole sus caprichos, no sé, generando dinero, etcétera, etcétera, ya era un buen padre. Yo no cumplía con el requisito para ser un buen padre. ¿Cómo debe ser uno como amigo? Dije, no, tampoco. Como amigo tampoco cumplía los requisitos. ¿Cómo debe ser un hombre con sus vecinos? Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo era el azote de mi colonia. El vecino de frente me veía, le temblaban los ojos así. Me tenía un miedo. Cuando recibí a Jesús, le pedí perdón y hasta los ojos se le abrieron así. El pastor fue así muy enérgico, muy tajante con cómo debemos de ser los verdaderos hombres. Ese fue un examen que me hizo el Señor en ese momento y me di cuenta que ni de panzazo pasaba. Ni de panzazo aprobaba esa situación. Y a los 15, 20 minutos de que estaba el pastor hablando acerca de cómo debemos ser los verdaderos hombres, yo empecé a llorar. Cosa extraña en mi vida, que yo empecé a llorar. A mí me educó, parte de mi educación fue con un abuelo que fue revolucionario y él me dijo, si lloras eres vieja, los hombres no lloran. Y yo no lloraba, yo no podía llorar. Y esa tarde empecé a llorar, estilo Chilindrina, hermano. Luego se rió porque ya sabe cómo yo la Chilindrina. Y 15, 20 minutos yo estaba. Mis hijos estaban hacia un lado de mí, al lado derecho, y yo abría mis ojitos y veían, y ellos así. Y, no. Y fueron momentos tan especiales porque llegó un momento que haga de cuenta que yo estaba hasta la parte
más atrás del conferencista, estaba muy separado. Fue algo que lo tengo que platicar porque es algo muy especial. Yo sentí como que si estuviera yo enfrente de él, así como si él me estuviera hablando aquí, yo estuviera aquí sentado así, como niño regañado así. Y el pastor ahí, yo así. Y empezó algo a caer en mi mente y en mi corazón. Y dijo algo muy especial, que son las frases que se me han quedado clavadas en mi vida y en mi corazón tan profundamente que siempre lo tengo que repetir. Este pastor dijo: si tú no cumples con los requisitos para ser un buen hombre o un hombre delante de Dios, dice la palabra del Señor que si te arrepientes puedes cambiar tu vida. Y yo me quedé así, porque dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo pasó, he aquí todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Yo dije, lo versé así en mi cabeza, lo transferí a mi mentalidad mundana. Dije, es la oportunidad que Dios me está dando, como si yo debiera una cuenta en el banco y de repente me dijeran: ya no debes nada, empiezas de nuevo. Yo dije, yo sí quiero, pero cuando yo dije, yo sí quiero, dice, lo único que tienes que hacer es que lo que dice la palabra de Dios, que confieses a Jesucristo como tu Salvador. Y yo dije, ¿cómo? Repite conmigo esta oración, así como si estuviera hablando conmigo, ¿me entienden? ¿O me dio a entender? Mejor dicho, así como si me estuviéramos platicando los dos. Dice Romanos 9:10 que si tú confesares con tu boca, creyendo en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz del Calvario, que resucitó el tercer día, y te arrepientes de tus caminos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se declara para salvación. Yo dije, yo sí quiero. ¿Cómo le hago? Repite conmigo. Algo que me estremece. Es una comunicación espiritual tremenda. Yo no lo comprendí en ese momento, hermano. Yo no lo podía comprender porque yo estaba fuera de ese contexto. No conocía nada de la palabra de Dios. Para mí era algo nuevo. Y recibí al Señor en mi corazón, le abrí la puerta de mi vida y fue de veras. Wow. Y seguía llorando. Y cada vez que lo recuerdo, vuelvo a llorar. Y cada vez que lo recuerdo y lo platico, me enternece otra vez el corazón. Es la mejor decisión que yo pude tomar. El reconocer a Jesucristo es la mejor decisión de cualquier ser humano que puede tomar. Y no estoy hablando de una religión, estoy hablando del conocimiento del Hijo de Dios, el que se hizo carne, dejando el trono y vino por nosotros a la cruz del Calvario, para entregarse por nuestra salvación. Yo comprendí eso. Yo comprendí que mi vida estaba errada, que mis viajes, que las drogas, que el alcoholismo, que la fornicación, que la fama, que todo eso no te lleva a nada. O sea, es una perdición. Ancho es el camino que te lleva a la perdición. Yo lo pude comprender, comprendí el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús no se puede comparar con nada. Yo te puedo platicar de mi vida, pero es testimonio, pero el testimonio más hermoso y más grande que existe es la cruz del Calvario. El Señor, nuestro Señor crucificado para tu redención y para la mía. Me entregaron, pero algo bien chistoso, por eso me acordé de eso, porque dijo el pastor: los que recibieron a Jesucristo, los que hicieron esta oración por primera vez, levanten su mano. Hermano, yo estaba sentado en una silla como estas y nada más levanté la mano así. Estaba con la cabeza abajo, estaba yo hasta abajo, hasta el piso, hermano. O sea, con la cabeza pegada a mis piernas así. Nada más levanté la mano y el pastor dice: hay muchas manos, a ver, pónganse de pie porque los queremos conocer. Yo me levanté y así todavía, así como que saliendo del agua, ¿no? Así. Y volteó para mi alrededor y había mucha gente parada. Dice, no era el único.
Y seguía llorando, dice, ay, sí, quédense, los queremos conocer. Y llegó una hermana y nos puso un sticker así más o menos, pero de este lado. Y decía, sonríe, Cristo te ama. Cuando yo leí eso, hermano, si yo estaba llorando, todavía más. Sonríe, Cristo te ama. Hoy me da risa. Y me gusta cantar, platicarlo así como medio gracioso. Pero ese momento fue un momento bien sublime para mi vida. Entonces nos llevaron a conocer el Evangelio de Juan, nos regalaron un librito, etcétera, etcétera. Y nos llevaron a un rinconcito del lugar, del centro de convenciones. Y yo seguía llorando, nos explicaron la crucifixión de Jesús, la entrega, todo esto que usted ya creo que ya conoce. Cómo fue entregado el Señor Jesús, la forma en que lo lastimaron, lo hirieron, lo crucificaron, todo eso nos lo explicaron. Yo seguía llorando, hermano. El hermano que nos estaba dando la plática estaba así de grandote, me abrazó y así como si yo fuera un bebé, ya, y yo, ya, que ya. Caminé hacia donde estaban mis hijos en el centro de convenciones, llegué hasta donde estaban ellos y los abracé todavía. Me tranquilicé en lo que llegué a la casa, manejando, no podía llorar y manejar al mismo tiempo, puedo chocar. Mi esposa estaba en la cocina, la abracé de costado y le dije, recibí a Cristo en mi corazón. Volteé y me dice, a ver si es cierto. Compuse una canción, de mis primeras canciones, y esta canción la compuse para mí porque así estaba yo, así estaba más o menos yo. La compuse para mí, pero el Señor me la dictó. Si tú andas, si te identificas con esta canción, si andas más o menos así, abre la puerta de tu vida a Jesús. Eres un caballero, está tocando ahí, a la puerta de tu corazón. Si tú oyes está bien, pero si abres es mejor. Les presento a mi esposa. Si tu orgullo no te deja pensar, si tu pasado no te deja cambiar, si tu soberbia no permite a tu alma manifestar lo que sientes en realidad, si tú ves que el tiempo se va, sabes bien que jamás volverá. Si tu espíritu alertado te avisa y un grito silencioso irrumpe tu paz, es que tu alma te está hablando anhelos de libertad. Es que tu alma te está hablando, anhelas encontrar la verdadera felicidad. Si te duele cuando ves en la calle a un enfermo queriendo sanar y los ojos se te llenan de lágrimas cuando una mano se extiende pidiéndote un pan, si parado en la esquina te encuentras y aunque rodeado de gente estás, pretendes con sustancias de muerte olvidar y escapar de tu soledad, es que tu alma te está hablando anhelos de libertad. Es que tu alma te está hablando, anhelas encontrar la verdadera felicidad. 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 Gloria a Dios. Voy a tocar puras versiones cortas para que se queden picados y compren el disco. Empezó el cambio en nuestra vida. Hazte más para acá, mija. Es mi esposa, tenemos 30 años de casados. Si quieres, tráetelo con todo y base, mija, sí. Con todo y base, tráete. Así, es. Gracias. Estoy sorprendido de la forma en que trabajan en esta iglesia. Bien acomedidos bien todos, así bien entregados, bien bonito. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Gracias. Todo el equipo de alabanza se ha portado bien padre conmigo, con nosotros. Se habla de una organización, habla de un liderazgo efectivo. Bueno, gloria a Dios por su pastor. Amén.
Den un aplauso fuerte, gloria a Dios. Esa es la parte de mi vida. A mí el Señor me rescata de las drogas, del alcoholismo, de la fornicación, del adulterio. Lo digo enfrente de ella, ya me perdonó. ¿Verdad? Digo, son 30 años. Hace 15 años teníamos 15 años de casados. Y estábamos en una situación así no ya fue de... fácil. ¿Mandé? Y no fue fácil. Y no fue fácil. Y sabe que a mí me gusta mucho compartir con mi esposa la parte del testimonio porque yo traía mis broncas, pero ella tenía las suyas. Quiero que la escuche un momentito, por favor. Adelante, chiquita. Buenas tardes. Bueno, pues esa canción que ahorita él interpretó, la verdad es que Dios se la dio, pero yo también sentía eso. Tenía esos anhelos de sentirme libre. Sinceramente no fue fácil estar con él. Yo ya deseaba volar. Había ocasiones en que pensaba hasta en quitarme la vida. Él, ahorita que empezó con su testimonio, dijo, cuando llegamos a la congregación y sentí la mano, volteé a verla a ella y me dijo, es que yo no te quiero ver, de verdad es que es cierto. Ya nuestro matrimonio estaba fatal, nuestra casa parecía un infierno. Cuando llegaba tomado, llegaba 2, 3 días, yo no lo veía, le pedía a Dios, pero eso sí, siempre le pedía a Dios porque cuando uno se junta con su pareja es porque ama a su pareja y desea estar con él. Cuando empiezan los planes de que nos vamos a casar, no me digan que no sienten precioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sienten eso, o sea, quieren estar con ella, no lo quieren ni dejar. Ya nos tenemos que despedir y no quieren ni que se vaya. Yo sentía eso por él, pero cuando empezaron los problemas, yo no sabía que él tomaba y él empieza a tomar y yo me quedo, o sea, ¿qué está pasando? Yo en realidad venía de una familia disfuncional. Mi papá era un alcohólico, nos abandonó por irse con una prostituta. Entonces yo eso no lo podía entender. Y eso me llevó a que yo odiara mucho a mi padre. A lo mejor él cuenta, no, yo fumé, tomé, me drogaba, era infiel. Y yo no pasaba por eso, porque yo sí creo en la fidelidad, yo soy una persona muy fiel. No tomaba, gracias a Dios, porque como su familia sí, de repente no estaba y me decía, Nara, pues tómate una. Y yo sí, pero apenas me tomaba una y me empezaban a doler mis coyunturas. Le digo, no, creo que eso no es para mí. Me hace daño el cigarro, lo fumo y me baja la presión. Gracias a Dios, no llegué a fumar. Pero yo tenía ese sentimiento, yo no sabía que eso era una falla o era un pecado para con Dios. Entonces yo nada más veía los errores de él, pero no veía los míos. Cuando él recibió al Señor, llegó y me abrazó. Yo ya no quería nada con él. Y yo decía, así me quería abrazar y yo así que lo empujaba y le decía, pues a ver si es cierto, ¿no? De veras, era yo muy ruda. Ya había de ese sentimiento que siente uno cuando uno se une, yo ya no sentía nada por él. Cuando yo conocí al Señor, le digo, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te sirvo, pero sin él. De veras, llévame a donde tú quieras, Señor, yo voy, pero no me mandes con él, por favor. Así le decía yo al Señor. Fui a una conferencia y en esa conferencia me dijeron, tú odias a tu papá. Y yo así como que, pues sí, ¿no? O sea, yo no... La verdad es que ya tenía como 20 años sin ver lo que ni me acordaba, ¿no? Pero sí lo maldije mucho. Y me dijeron, hónralo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en esta vida sean largos. Y yo dije, o sea, como que me puse a cuentas con el Señor y dije, ¿sabes qué, Señor? Sí. Porque yo no tenía paz, porque yo pensaba, mi mamá me dijo, pues te vas a casar. Y cuando te cases, o sea, no importa lo que te haga. Fíjense qué mentalidad. Con tal de que te tenga bien comida y bien vestida. Entonces yo pensaba que eso era el matrimonio. Yo en realidad no sabía este pasaje que decía que nos tenían que tratar como un vaso más frágil.
yo ponía en puntos estratégicos cuando él tomaba, llegaba agresivo, tomaba en puntos estratégicos la taza que no servía, la silla que ya estaba por romperse. Y cuando veía que venía hacia mí, agarraba eso y se lo aventaba. Imagínense, pero él no sabía que yo hacía eso y él agarraba las cosas buenas, nos estábamos quedando sin cosas. Cuando él llegó, estaba yo en la cocina y estaba lavando los trastes y él me dijo, recibí a Cristo en mi corazón. Y yo le dije, ¿sabes si es cierto? Porque yo ya le había dicho a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te sirvo, pero no con él. Yo no sabía que era un proceso. Y que en este proceso no era de la noche a la mañana. Duraron algunos años, porque él todavía no se decidía así como que dejara la banda Bostik. Y yo también como que quería y no, porque decía, pues ¿de dónde va a llegar el sustento? ¿No? Era muy difícil y él de repente llegaba así, yo le decía, es que no es tan difícil, tú sigue tocando, puedes estar en el fuego y no quemarte. O sea, vean, ¿no? O sea, cuando uno empieza a escuchar al Señor, como que no lo capta si uno luego, o sea, pero conforme va escuchando uno de la palabra y empieza uno a saber y a creerle verdaderamente a Dios, se da uno cuenta que la fe entra por el oír y la palabra de Dios. Después de años, él no lo sabe, apenas lo voy a decir, yo le decía a Dios, no, Señor, pues ya tengo 5 años y pues no siento todavía nada por él, ¿no? Inclusive aún así yo le decía, ¿sabes qué? Pues mejor vamos a separarnos. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Revélame, o sea, es que ese amor crezca nuevamente, ese amor con el que me uní con mi marido, haz que crezca. ¿Y qué creen, hermanos? Me empezó a mandar sueños y fueron meses, o sea, no fue así ni una semana, me empezaba a mandar sueños de que me veía yo sola y en mi desesperación yo lo buscaba y no lo encontraba y lloraba. De esa forma hizo Dios verme que todavía había algo que sentía por él. Y sí, así fue. Nuevamente empezó a resurgir ese amor por él. Y ahora lo amo. Pero eso lo hizo Cristo. Dios es la solución para sus problemas. Aquí quédate, chiquito, aquí quédate. Yo sé que los testimonios de matrimonio a veces son un poquito difíciles de compartir porque somos dos con diferentes vidas, diferentes perspectivas, diferentes orígenes. Pero hay una constante aquí, yo quiero especificar esa constante. Aquí los vicios te llevan a una desintegración familiar. Así es. Mi familia, y no lo digo para juicio, yo vengo de una familia donde hay como un sincretismo de culturas y en mi familia no es mal visto que tomen, que fumen. Mi familia, la mayoría fuman muchísimo, mi mamá sigue fumando todavía hasta las fechas así, no mucho, pero todavía fuma. La mayoría de mis hermanas fuman muchísimo, algunas sobrinas, sobrinos fuman muchísimo y haga de cuenta que están en la fiesta y hasta se ve la nube arriba del humo del cigarro y ellos como si nada, y yo en aquel entonces también como si nada. Para mí era algo normal, yo me metía con mi papá a las cantinas, mi papá tomaba y cantaba bien bonito, entonces era como un trovador solitario y yo no lo veía mal, yo empecé a tomar también por eso y el alcohol es como que la entrada para otras drogas. Yo fumé marihuana, consumí hongos, peyote, mezcalina, cocaína, piedra, etcétera, 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 etcétera. Y no digo ni las cantidades, pero le voy a decir un dato, y está mi esposa que no me deja mentir. 3 veces caí al hospital por insuficiencia respiratoria y por taquicardia de los pasones de coca que me daba. Yo ya estaba harto de esa vida que yo llevaba. Yo me veía en el espejo y ya decía, es que si no soy yo no soy así.
No me veo como lo que estoy viendo en el espejo. Yo no quiero ser así. Yo quería tener un cambio en mi vida. Una vez hasta me llevaron a jurar ahí a una estatua de San Judas Tadeo. Me dieron mi Virgencita de Guadalupe, con un mensaje ahí de que me llevó mi mamá y mi hermana, para que dejara de tomar un año. Y eso lo respeta mucho la gente. Cuando me ofrecieron, cuando yo fui, no me acuerdo si fue un domingo, pues yo todavía andaba alcoholizado. Había cometido una serie de fechorías en mi casa y hubo sangre y hubo pleitos y yo quería matar a un tipo y una locura de vida y me llevaron a jurar y la siguiente ocasión que yo vi a mis compañeros me dijeron, échate una. No, pues no, es que estoy jurado. Ay, ¿a poco? A ver, saqué mi cartera y les digo, mira, aquí está. Y luego así hagan de cuenta como si fuera periódico, ¿no? Fuera la noticia del último momento. Charlie no toma, está juramentado, nadie le ofrezca. ¿Y cómo lo respetan eso? Cuando les dije que me convertí al cristianismo, ay, ¿a poco eres hermano? ¿Ya te hiciste aleluya? ¿Así? ¿Cómo las estampitas esas que sabemos que es idolatría? Lo respetan un chorro. Y cuando tú tienes una vida de convicción, cuando tú decides sin tener una estampa o lo que sea, no sé ni cómo decirlo, me da coraje santo. Y les dices, ya no quiero hacer esto porque Dios dice esto y esto. Ay, ¿a poco ya eres aleluya? Ay, el hermano, algunos hasta el padre Charlie. Algunos, cuando ya empecé a crecer en la palabra del Señor, me decían pastor. Yo dije, pues por fe. Yo no conocía nada de la palabra de Dios. Algo que creo que a todos nos pasa, que cuando tú recibes a Jesús, te entra un apetito de conocer más de tu Redentor. Y empiezas a estudiar la Biblia. Yo me metí a estudiar. Luego me metí a estudiar y empecé a estudiar. Y afortunadamente y para la gloria de Dios me diplomé en teología. Entonces ya ahorita comparto la palabra y digo, la palabra dice esto y esto y esto y esto. Y contra la palabra no hay nada, hermano. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, nada más es con Él, no es en nuestra carne, no es en nuestras fuerzas, es con el poder de la palabra de Dios. El Señor obró de esa manera en nuestra vida, en mi vida de esta manera. A mí me sacó de eso. A mi esposa le puso el perdón para su familia, para su padre. Ya no me vio a mí como su papá, como la segunda parte de su papá, el borracho que llegaba a hacer cosas ahí indebidas a su casa, con su familia. Yo empecé a tomar la postura de un varón, fui aprendiendo también, me costó trabajo. Hermano, ¿sabe cuánto trabajo cuesta salir de las drogas? Es un trabajo tremendo. Las drogas es una herramienta del diablo, pero que encasilla a la gente, la encarcela, la aprisiona y te quiere ver muerto el enemigo. Las drogas es una de las cosas más tremendas. Yo acabo de terminar el año pasado un curso de prevención de adicciones, que fue lo que llevé, aparte de lo que llevé al colegio donde nos conocimos, pastor, por parte de la Universidad Estatal Autónoma de Morelos. Entonces tomé ese curso porque mi intención es que con la palabra de Dios ir a la gente que no conoce de Dios y hablarles de la prevención de adicciones, pero fundamentado en la palabra de Dios, gloria al Señor. A mí me rescata de eso, a mi esposa lo rescata de lo que ya les platico y más cosas. Un testimonio, los testimonios son muy largos. Y déjeme decirle algo, hermano, mire, su testimonio y el mío es igual de valioso delante de Dios. Tu vida y la mía son exactamente del mismo peso delante de Dios. Aquí lo importante es que cuando tú compartas tu testimonio presentes a Jesucristo crucificado. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todos podamos comprender que hoy que tenemos un Redentor y que México, y que escúchalo bien, y que México no tiene reina, tiene un rey y se llama Jesucristo. Renuncié a Banda Bostic y desde antes empecé yo a compartir la palabra del Señor sin conocerla mucho.
Ahora tampoco digo que la conozcan mucho, pero ya estamos un poquito más avanzados, amén. Y ahora me dedico nada más a esto, nos dedicamos nada más a esto, a compartir la palabra del Señor. Vamos juntos, a veces voy solo, le platicaba al pastor, tenemos un grupo, vamos a campañas de evangelismo y el Señor cumple su palabra en nosotros. No habrá justo desamparado ni simiente suya que mendigue pan. Esa preocupación que tenía mi esposa, ¿y de qué vamos a vivir? Yo también la tenía. Era una empresa ya, vivíamos de eso. Y digo, ellos siguen tocando y ellos siguen lo suyo, pero bueno, cada quien su rollo, ¿no? Pero nosotros estamos de este lado y algo sorprendente es que cuando me preguntó el pastor, oye, brother, ¿y cuánto cobras por ahí? Le digo, no, es que yo no cobro. Recibimos la ofrenda de amor. Y el Señor es bueno. El Señor es real. El Señor cumple todas y cada una de sus promesas. Y el Señor hasta acá nos ha traído sin padecer. Hasta de deudas estamos saliendo ya, hermanos. Gloria a Dios. Al principio cuesta trabajo, porque no todo el mundo te lo cree. Así como yo tuve que convencer con mi testimonio a mi esposa. ¿Sabes a quién tienes que convencer primeramente? A tu familia. Con testimonio, o sea, tú quieres saber, Cristo te ama y murió por ti en la cruz del Calvario, y sí, y tú sigues ahí en las fechorías que andas. No tiene impacto tu palabra si no tiene un sustento de vida. El mejor testimonio, la mejor forma de evangelizar es que tú te presentes delante del Señor puro, en santidad, ya dejando las cosas pasadas, dejando las cosas viejas, y que la gente diga, ¡wow! ¡Qué cambiazo! ¿Cómo lo hiciste? Pues es que conocí al Señor Jesucristo, y la palabra del Señor dice que esto, y órale, pues yo también quiero de lo que tú tienes. Amén. Ya no escuché el amén. A veces somos unos en la iglesia y afuera somos otros. En la iglesia somos unos y en la escuela somos otros. En la iglesia somos unos y en el trabajo somos otros. Y el Señor nos quiere puros y santos, no nada más en la iglesia, sino en todos lados. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y aparte sí debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, porque amamos a nuestros hijos, ¿o no? Los amamos. Entonces, cuando no conocemos del Señor, hay una poca de conciencia, mínimo te preocupan, dices, bueno, das mal ejemplo, pero te preocupas. Pero hay unas personas que dan mal ejemplo y desean que sus hijos sean como ellos. Imagínense, yo quería que mis hijos fueran rocanroleros. A mi hijo yo me lo llevaba a las tocadas. Y mi hijo ya quería ser como él. Pues yo le decía, a ver, hijo, o sea, ponte a pensar, ¿qué es más sano? ¿Quedarte conmigo o irte con tu papá? Y como que sí lo pensaban y decían, ¿sabes qué? Sí, quedarme contigo. Te quedas, hijo. Pero ya deseaba estar como él, vestirse casi igual. ¿Por qué? Porque llegaban a los eventos y él se las encargaba a sus amigas. Entonces mi hijo se sentía ya importante entre varias mujeres. O sea, imagínense, ¿no? Pero ese viene Satanás, viene a matar, a robar y viene a destruir. Y quiere matar, quiere robarte a tus hijos, quiere robar su atención para destruirlos. No lo permitan, hermanos. El enemigo quiere ver a tu familia destrozada. Así es. El enemigo te quiere lastimar a ti, te quiere ir a ti, te quiere destruir, te quiere matar, te quiere robar todo lo que tú tienes. Depende de ti que tú seas la diferencia. Vivimos en una sociedad que cada día se putrefacta más, o se pudre más. Lo podemos ver con mucha gente, no vamos a poner ejemplos, pero ustedes tienen vecinos, tienen familiares, ustedes y yo somos de la misma sociedad, vamos. Entonces aquí la diferencia es el pueblo de Dios. Yo le decía a la pastora que cada día crece más el pueblo de Dios, gloria a Dios por eso. Pero tenemos que crecer también, no nada más en número, sino en entrega también, en consagración. A mí me agrada mucho esta iglesia. Desde que llegué dije, qué bien organizado. Ya tenía mi lugar apartado. Me pasaron luego lo que nos tomamos un refrigerio. Bien bonito. Así debemos de ser en todos lados. Así las iglesias, en la unidad que habla el Señor en Juan 17. Señor, yo te pido que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno.
Y le dice también, Señor, y no te pido nada más por esos que tú me has dado, sino por los que han de creer, por el testimonio de estos que tú me has dado. O sea, nosotros somos el reflejo de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Pero el libro de los hechos todavía no se cierra, hermano. Tú eres parte del libro de los hechos. Y yo también. Y todos juntos, todos unidos para que la gente crea. Dale un aplauso al Señor más fuerte. Aquí la encomienda es: entra tú, para que la promesa se cumpla. Pero al entrar, ustedes, un dato histórico. Cuando en el pueblo judío, en los tiempos del Señor Jesús, entraba alguien a una casa, quitaba el calzado. ¿Sí sabe esa parte? Se quitaba el calzado y le lavaban los pies y le lavaban las manos. Prácticamente lo aseaban, porque en aquel entonces andaba de sandalias, había mucho polvo, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando tú escuchas, entra tú y toda tu casa será salva, estás entrando también a la casa del Señor. Entonces es tu obligación asear tus pies, limpiar tus pasos. Amén. Asear tu cuerpo, la purificación. Es un proceso, sí, pero hay quien lo hace muy lento y hay quien lo apresura. Yo te digo una cosa, y no es que lo sepa a ciencia cierta, pero las señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cada día están más cercas. ¿Cuántos dicen amén? Ya se está cumpliendo rumores de guerra, rumores de guerra, el mar se está embraveciendo, el clima está cambiando. Hermanos, tenemos que estar preparados. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, sin arruga y sin mancha. Y hay que irse con Él en el arrebatamiento. Yo no me quiero quedar a la tribulación. Yo no me quiero quedar. ¿Usted sí quiere quedarse a la prueba? Pues no, porque no se hace así. La iglesia va a ser perseguida, hermano. ¿Usted es cristiano? No. Como Pedro, no, ni lo conozco. No, yo no anduve con él. No. Vámonos en el primer llamado, hermanos. Mejor, ¿verdad? Empieza por ti, continúa con tu familia. Sea un detonante en tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo. Y que toda la gente vaya conociendo al Señor Jesucristo por lo que tú eres, por lo que manifiestas en vida. Ama a tu esposa, protégela, dale ese cuidado. Ámala y protégela y dale ese honor como al vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. Primera de Pedro capítulo 3. Mujeres, sujetadas a sus varones. Amén. Nada más por acá escuché un amén. Ayer escuché una prédica donde decía el pastor, honra a tu padre y madre para que tus días, etcétera, etcétera. ¿Y sabe qué dijo? No te dijo honra a tu buen padre o a tu buena madre. O sea, nosotros debemos honrar a nuestros padres como sean, los que nos haya tocado. ¿Me explico? O sea, no sabemos si el papá es borrachín, si la mamá es argüendera, chismosa. O sea, eso no nos incumbe a nosotros. Nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y madre tal cual sean ellos. Mujeres, sujetadas a su varón y que su ornamento no sea el ostentoso, sino el de un espíritu apacible. Hermanas, qué cosa tan dura les dejó de tarea el Señor. Pero sí se puede. Ella aguantó 15 años de vida conmigo sin que ella conociera a Jesús. Si ella hubiera optado como algunas chavas que dicen, no, pues no lo soporto este borracho, fornicario, adúltero, sin conocer la palabra de Dios, y nos divorciamos en este momento y vete con tu mamá. Sobre todo porque ahora los jóvenes se casan pensando en que si no se llevan bien, pues a los 3 meses me divorcio, porque así lo dicen. ¿No? Yo no me casé con esa mentalidad. Yo dije, yo sí quería un matrimonio para toda la vida. Por eso es que aguanté. Solamente Dios. Y yo cuando me casé no lo pensé. Son cosas bien raras, ¿no? Porque la verdad es que como que la inercia me llevó y ya, hasta que pasaron muchas cosas. Quiero cantar una canción, quiero que cantemos una canción.
que yo le compuse a mi esposa. Es una historia, fíjese. Después de haber renunciado a Banda Bostic, como que empezó a escasear la cuestión económica, ¿no? Ya como que no había tanta lana, etcétera, etcétera. Yo mis festejos eran de chupe, y aunque ya no tomara, yo sí chupaba, pues, total. Y llegó un 14 de febrero y estábamos viendo la televisión y yo no tenía dinero. Y yo dije, ni para una flor tengo, Señor, qué vergüenza de mí. Y le dije, Señor, regálame cuando menos una canción para ella, ¿no? Y así, empieza a bajar la canción. Y le dije a ella y a mi hija que estábamos viendo la televisión en la sala, digo, ¿saben qué? Hago que la váyanse para otro lado porque el Señor me está dictando una canción. Y como yo en ese momento ya estaba componiendo para el Señor, ellas ya como que comprenden muy bien esa parte y me dejaron solo. Y yo creo que como en una hora, ¿verdad? Me subí, las alcancé más o menos. Como 2 horas. Como en 2 horas. Y el Señor me dio esta canción. A ver, levanten la mano los matrimonios que están juntos ahorita aquí. A ver, les voy a pedir un favor con el permiso del pastor y la pastora. Abraza a tu esposa. ¿Abraza a tu esposa? Para hermana, pásate del otro lado para que no le cueste trabajo. Lleva un coro la canción. Cuando llegue a la parte del coro, no quiero que me veas a mí, hermano. Ve a tu esposa, por favor. ¿Sale? Dice así la canción. El vivir junto a ti y en cada amanecer puedo voltear al cielo y decir gracias por estar junto a mí. Eres tan especial, no, que a veces no te entiendo. Eres mi altar del cielo y mi cielo. Gracias por estar junto a mí. Me has dado tanto de ti. Me has llenado de tu respirar. Me has seguido en la fe que profeso. Gracias por estar junto a mí. Ahora sí, díselo a ella. Gracias por estar junto a mí. Cántaselo. En cada despertar de mi loco andar, para hacerte feliz viviré. Gracias por estar junto a mí. Eres tan especial que a veces no te entiendo. Eres mi altar del cielo y mi cielo. Gracias por estar junto a mí. Todo esto que por ti yo siento son sentimientos que no puedo explicar. Solo me queda agradecerle a mi Dios el hecho de que estés junto a mí. Gracias por estar junto a mí. Gracias por estar junto a mí. Díselo a ella. Díselo. Gracias por estar junto a mí. Pero que también lo escuche yo. Va. Gracias por estar junto a mí. Realmente tenemos que agradecerle a Dios por la ayuda idónea que nos ha dado. Varones, tenemos que agradecerle a Dios por la ayuda idónea que nos ha dado. Y eso pues es como que el centro de la sociedad, el núcleo de la sociedad, sabemos que es la familia. Todo el mundo lo conceptualiza así, pero nosotros los esposos somos los pilares de esa familia. Y el centro de la familia debe de ser Jesucristo.
La cabeza debe ser Jesús de todo varón, así debe de ser. No hay de otra, lo está escrito. Si todavía no te cae el 20, hermano, agárrate del Señor. Tú tienes que ser la cabeza de tu hogar, pero para que tú puedas ser una cabeza sabia de tu hogar, tienes que tener como cabeza a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede transformar cualquier vida. Nosotros estábamos perdidos, hermanos. Si tú vienes por primera vez a una congregación de este tipo, si estás siendo invitado en esta ocasión, yo te voy a decir una cosa: en Jesucristo está la solución. Jesucristo no es ninguna religión. Jesucristo es la salvación, es la solución, es el Hijo de Dios, es el que puede limpiar cualquier situación que esté atormentando tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu alma. Él te puede sanar de todo lo que tú traes dentro de ti. Pero hace falta algo para que Él pueda obrar en tu vida. Hace falta que tú, en humildad, y que abras la puerta de tu corazón, de tu vida. Yo te voy a invitar, antes de que continuemos con un par de canciones más, a que me acompañes con una oración, que nos acompañes con una oración. Yo quiero hacer una oración, no por emoción esta oración, sino que realmente tú hagas esta oración por convicción y que digas: Señor, yo sí necesito de ti. Estoy viendo lo que Dios puede hacer en la vida de todo aquel que se arrepiente. Pero aunque que no sea emocional, repito, que tú digas: sí necesito de esto, sí quiero tener de esto que me están ofreciendo en este día. Y te voy a decir una cosa, a ti que tú vienes por primera vez, a ti que vienes por primera vez, es gratuito. Jesucristo se ofreció de forma gratuita. O sea, Él no te pide una lana, no te pide nada a cambio. Solamente necesita un corazón contrito y humillado. Solamente necesita que tú en humildad digas: yo sí necesito de Jesús. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Yo le voy a invitar a toda la congregación, son tan amables, que inclinen sus rostros, cierren sus ojos, y que para que nadie se sienta visto. Yo sé que hay gente que viene por primera vez, yo no los conozco, pero yo quiero decirte, en el amor de Jesús, que repitas conmigo esta oración. Dile así, con voz audible: Señor, en este día abro la puerta de mi vida, abro la puerta de mi corazón, manifiesto conscientemente desde el fondo de mi corazón y con voz audible que tu Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario para salvarme, para sanarme, para liberarme, y que Él venció la muerte porque resucitó al tercer día y se elevó contigo y está a tu diestra reinando. Señor, limpia mi corazón, limpia mi mente, límpiame totalmente. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, de mis errores, de mis fallas. Ya no quiero ser como antes, quiero ser una mejor persona. Te entrego todos mis problemas, ayúdame a cambiar. Todo esto te lo digo en el nombre dado a los hombres, que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, que de hoy en adelante lo manifiesto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Y el pastor ya lo explicó, dijo amén y amén, es así sea, así es. Ese aplauso es para Dios, dáselo más fuerte, es para Jesús.